Oremos, hermanos. Dios los bendiga, hermano. Gloria al Señor por todas las bondades del Señor en nuestras vidas. Y mi motivación esta tarde, mi deseo esta tarde es que cuando usted salga por esas puertas, usted tenga un amor más grande por el trabajo que el Señor ha hecho en nuestra vida y podamos contemplar con una grandeza sabiendo lo grande de lo que es. No solo lo que Él es, sino lo que hizo en el Calvario. Y eso nos da una razón para levantarnos en la mañana. Eso nos da una razón para vivir y vivir una vida plena, como Él dijo. Hablan por favor conmigo las escrituras en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 3. El tema de esta predicación va a ser la recompensa del vencedor. La recompensa del vencedor. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura en Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. No se puede perder. En el capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 20. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Gloria al Señor. Dice así la escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra. Esta tarde te pedimos que con tu Espíritu Santo, Señor, nos hables a cada uno de nosotros una palabra de edificación, Señor, que nos lleve a amarte más cada día. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se toman sus asientos, por favor. ¿Sabía usted que hay mucha gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis? Yo he hablado con muchos cristianos que me dicen: yo el libro de Apocalipsis no lo entiendo, o me da miedo porque habla todas estas figuras de monstruos y habla del fin del mundo, habla de lo duro que se van a poner las cosas al final, cuando la verdad el Señor, que es el autor del libro, tuvo el motivo principal de escribirlo precisamente para enseñarnos algo. Apocalipsis no está ahí para escondernos algo. Apocalipsis está ahí para enseñarnos algo acerca del Señor. Es más, la palabra Apocalipsis, ¿sabe usted lo que significa? Significa descubrir algo que estaba tapado. Es decir, había algo que estaba escondido antes y el Señor lo destapa. Eso es lo que se llama la palabra Apocalipsis, en el cual el Señor quiere mostrarnos algo de su palabra de tan suma importancia que yo le garantizo, mi hermano, que si usted pone atención a lo que el Señor dice en su palabra, esta tarde usted va a ser edificado y va a ser animado a seguir al Señor. Porque el Señor, cuando Él murió en la cruz, fue tan grande su obra que muchas veces no contemplamos o no alcanzamos a ver lo grandioso de su obra en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dejó no solo salida del infierno, sino una herencia, una recompensa que muchas veces no nos damos cuenta que hay. ¿Ustedes han ido alguna vez a un buffet? Usted le compra un ticket para entrar y existen unas mesas grandísimas con todo tipo de comida. Imagínese que un amigo suyo lo invita a comer a un buffet y paga por usted y entran los dos y usted se da cuenta un salón como este lleno de mesas con comida de todo tipo de carnes, pastas, arroces, de todo tipo de comida. Y usted dice: mi amigo pagó tanto dinero por eso, así que yo lo que voy a hacer con toda humildad, yo me voy a ir a la mesa de las semillas. Y se va usted a la mesa de las semillas y empieza a comer peanuts. Y su amigo: no, hermano, coma de todo, aquí todo es gratis. No, mi hermano, yo con esto me conformo. Nos puede dar, parece cómico, pero eso es lo que muchos cristianos hacemos con la salvación. El Señor Jesús compró en la cruz algo tan grande y nosotros nos conformamos muchas veces con: ya no voy a ir al infierno, lo cual es una verdad increíble. Lo que el Señor compró, salida del infierno. Dice la Biblia, mi hermano, que gratis para nosotros. El Señor hizo una obra tan grande que todo lo que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón. Y el Señor nos da aquello que nunca podríamos comprar, nunca podríamos ganarlo. La salvación es gratis, la salvación es eterna y es segura. Cuando usted deposita su confianza en el Hijo de Dios, cuando usted cree en su corazón que Dios mismo se hizo hombre
y habitó entre nosotros. Cuando usted cree en su corazón que dada la obra que el Padre le dio al Hijo y Jesús vino en toda obediencia y en su tiempo debido Jesús fue a la cruz, extendió sus brazos y murió y absorbió el castigo que merecíamos usted y yo. Jesús mismo recibió todo el juicio del Padre, cayó sobre él. Por eso es que en la cruz Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eternamente había habido comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, pero en ese momento no. Jesús absorbió como una esponja el pecado de todos nosotros y se hizo, dice la Biblia, pecado por nosotros. Él que nunca cometió un solo pecado, el único hombre que ha caminado sobre esta tierra perfectamente, obedeciendo al Padre en todo, apartado del mundo, nunca salió una mala palabra de su boca, nunca hubo un pensamiento inicuo en su mente. Ese mismo perfecto Dios y hombre al mismo tiempo, 100% Dios, 100% hombre, extendió sus brazos en obediencia como un sacrificio perfecto por el pecado, y el Padre lanzó todo su juicio sobre él, todo lo que nos correspondía a nosotros por cada pecado que hemos hecho, por cada mal pensamiento, fue recibido por Jesús en la cruz. Y en ese momento Jesús fue separado de su Padre, porque no hay comunión entre Dios y el pecado. Nadie mató a Jesús, mi hermano. Jesús no fue un mártir, Jesús fue un sacrificio. Él se ofreció a sí mismo por el pecado de nosotros. Cuando el Padre necesitaba a alguien que muriera por la humanidad, fue Jesús el que le dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Y él fue enviado por el Padre. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón eso, cuando creemos que 3 días después Él se levantó de los muertos con poder y con gloria, la Biblia es clara que Dios nos regala la salvación. La salvación es algo tan caro que la única manera que la podemos obtener es si Dios nos la regala. La salvación es tan costosa que no hay nada que podamos hacer para merecerla, para ganarla. No importa qué tantas buenas obras usted cree que puede hacer, no es suficiente para ganar la salvación. Por eso es que Dios se proveyó a sí mismo de un cordero que viniera y pagara la deuda que nosotros teníamos, para Él tener el camino libre de bendecirnos, primeramente con la salida del infierno. Por eso se dice que somos salvos de algo, ¿verdad? Todos nosotros merecíamos condenación eterna por nuestros pecados. La Biblia dice que el precio del pecado es la condenación. Nuestro pecado nos arrastra hacia abajo siempre. Pero gloria al Señor, el Señor se proveyó a sí mismo de un cordero puro, sin mancha, que tomara nuestro lugar. ¿Sabía usted que en las primeras páginas de la Biblia aparece un cordero que fue ofrecido por el primer hombre, incluso por Abel? Ofreció un cordero a Dios, porque Dios estaba enseñándole desde el principio que alguien tenía que morir debido al pecado que había hecho Adán, el primer hombre. Y el Señor le ofreció, les enseñó que alguien tenía que morir. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron y empezaron a morir? En ese mismo momento, la muerte entró al mundo, el pecado entró al mundo, la condenación. ¿Sabe qué es lo que Adán y Eva hicieron? Se dieron cuenta que andaban desnudos y ellos se hicieron un vestido de hojas. Cuando Dios bajó en la persona del Hijo de Dios, se escondieron de Él, porque la Biblia dice que el Señor bajaba todas las tardes con ellos. Se escondieron de Dios y empezó a llamarlo: Adán, ¿dónde estás? Cuando Adán llegó a la presencia del Señor, le dijo: Señor, tuve vergüenza. Y Jesús le dijo: ¿quién te dijo que andabas desnudo? ¿Y sabe lo que el Señor hizo? Los cubrió con pieles de un animal. No fue aceptable la cobertura que ellos tenían hechas por ellos mismos, sino que Dios tuvo que matar unos animales para cubrirlos, lo cual Dios estaba enseñando: alguien va a tener que morir por tu pecado, Adán, lo cual apuntaba hacia el sacrificio perfecto que Dios iba a hacer por medio de su Hijo. En las últimas páginas de la Biblia tenemos nuevamente un cordero. Esta vez es el cordero en gloria, que es el Hijo de Dios, recibiendo todo honor, gloria, poder y alabanza en los cielos. La Biblia comienza con un cordero y termina con un cordero. La verdad es que toda la Escritura
da vuelta alrededor de la persona del Hijo de Dios. Toda la Escritura apunta hacia la persona del Hijo de Dios, desde la primera página hasta la última. Si usted quita a Jesús de la Biblia, lo que va a tener es un libro con todas las páginas blancas, porque toda la Biblia está llena de la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios. En este pasaje que hemos leído, nos damos cuenta que el Señor hace una de las promesas más grandes. Yo escogí del libro de Apocalipsis una de las promesas más grandes que Dios hace para aquellos vencedores dentro de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuánto le costó a usted la salvación? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿Qué tuvo que hacer para ganárselo? Nada, excepto creer en el nombre del Hijo de Dios. Porque la salvación es gratis, dice la Biblia. No podemos ganarla, excepto si Dios nos la regala. Esta tarde no estamos hablando, ni vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento, que es gratis. Esta tarde vamos a hablar de las recompensas para aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Porque la Biblia es extremadamente clara que el Señor va a venir a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Extremadamente importante. No todo cristiano va a vivir eternamente en la misma condición. Y vamos a probar eso con la Biblia. Nada que yo diga y que no lo pueda probar con la Escritura, usted debe creerlo. Todo lo que yo diga, usted tiene que convencerse con la Escritura. Es muy importante. El mismo apóstol Pablo habla de la importancia de cuando usted escuche algo, tenga su Biblia a la par y confirme que lo que está escuchando está de acuerdo a la Escritura. Entonces mi desafío para usted esta tarde es: estudie lo que yo voy a decir con la Biblia abierta y luego reciba aquello que usted se convenza por el Espíritu de Dios, que es de la Escritura. Esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar acerca de este tema tan importante, la recompensa de los vencedores. Y usted dirá entonces que acaso no todos vamos a ser vencedores. No, de acuerdo a la Biblia. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser un vencedor. La vida cristiana, mis hermanos, es como una carrera. En Hebreos leemos que es como una carrera en la cual todos los cristianos que empezamos esta carrera tenemos la opción y la obligación de llegar al final. Y aquellos que llegan al final serán recompensados grandemente, porque Dios no hace excepción de personas. Si unos lo han logrado, todos tenemos la posibilidad de lograrlo, pero es importante mantener nuestro corazón en el lugar apropiado y mantenernos fieles y firmes con el Señor. Es muy importante, mis hermanos, entender y tener el conocimiento que lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, mi amigo, mi hermano, usted nunca conocerá el infierno, porque hubo alguien que pagó el precio para que usted no vaya al infierno. Ahora la pregunta es: ¿cómo va a pasar su eternidad? ¿De qué manera? ¿Qué regalos va a tener usted? Porque viene el día que el Señor va a recompensar conforme a nuestras obras. Pero no tiene que creerme a mí. Vea por favor conmigo en el mismo libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de mantenernos la mayoría de tiempo ahí. Apocalipsis capítulo 22. Casi al final del libro. Apocalipsis 22 en el versículo 10. Vamos a comenzar en el versículo 12 por cuestión de tiempo. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su fe, ¿verdad? No, su obra. Tenemos que ser cuidadosos lectores de la Biblia para recompensar a cada uno según su obra. Es tan importante entonces que entendamos que lo que hacemos en esta tierra, lo que hacemos con nuestra vida, va a determinar las recompensas que vamos a tener cuando el Hijo de Dios venga a juzgar. ¿Cuántos saben que Jesús viene de regreso? Amén. La Biblia dice que viene y creemos que Él viene de regreso. Hay promesas en la Biblia, hermanos, que son incondicionales y hay promesas condicionales. ¿Cuáles son las promesas incondicionales? Son aquellas que no requiere que usted y yo las creamos. Por ejemplo,
que Jesús viene de regreso, lo creamos o no. Él va a venir, porque no depende de que usted y yo lo creamos. Porque Él ha prometido venir. Hoy cantamos acerca de eso. Él ha prometido venir, entonces Él va a venir, porque Él lo prometió. ¿La salvación del infierno es condicional o es incondicional? Es condicional. ¿Por qué? Porque es requerido que usted y yo creamos. Si usted no cree en el sacrificio de Jesús, automáticamente tiene entrada al infierno. Si yo no creo, automáticamente tengo entrada al infierno. Pero si depositamos nuestra confianza en el Hijo de Dios, ¿qué pasa? La promesa es válida para nosotros, porque es una promesa que depende de si usted la cree o no. Esta promesa que leímos ahora en Apocalipsis 3, capítulo 21, vamos a leerla nuevamente, mis hermanos. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que usted ve ahí? ¿Una promesa incondicional o una promesa condicional? Es condicional. Es decir, cuando el Señor dice al que venciere, imagínense, hermanos, que yo digo, hermanos, el que tenga aquí una Biblia Reina Valera, que se ponga de pie. Imagínense que dijéramos eso. Muchos de ustedes se van a poner de pie, porque otros tal vez tienen una versión diferente. Si decimos el que tenga aquí una camisa negra, que se ponga de pie, algunos se van a poner de pie, otros no, porque no todos traen una camisa negra, ¿verdad? Cuando el Señor dice el que venciere, ¿qué es lo que implica? Que algunos van a vencer y otros no. Pero al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Es decir, es una promesa que el Señor quiere que cada persona que ha recibido a su Hijo sea un vencedor. Y el Señor ha dado todas las opciones, todas las facilidades para que cada cristiano sea un vencedor. Pero solo aquellos que lleguen a la meta serán vencedores y podrán recibir esa recompensa de sentarse con Él en el trono. En esta porción que leímos de Apocalipsis 21, cuando el Señor dice que Él viene de regreso a recompensar a cada quien según su obra. Mis hermanos, no estamos predicando salvación por obras. La salvación es por gracia 100%. Estamos hablando aquí qué tipo de recompensa vamos a recibir los cristianos después que el Señor haya juzgado todo. En la escritura que leímos, ya el juicio de las naciones ha pasado. Ya Satanás, el anticristo, el falso profeta están en el lago de fuego. Ya el juicio del trono blanco ha pasado. Los que no fueron encontrados en el libro de la vida están con Satanás en el infierno, y los demás fueron salvos del fuego eterno. Ya pasó todo eso, y ahora dice el Señor, ahora es el turno de mi iglesia. Ahora vengo a recompensarlos de acuerdo a lo que hicieron. Es decir, eso es para cristianos. Mis hermanos, sí importa cómo vivimos. Sí importa lo que hacemos, sí importa nuestras prioridades en la vida, porque ellas van a determinar qué tipo de recompensa vamos a recibir por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Usted no puede perder su salvación, es decir, un cristiano que ha creído no puede perder su salvación de ahí luego ir al infierno. Por eso le digo que no estamos hablando del infierno, estamos hablando cómo vamos a ser recompensados el día que el Señor venga y dé la entrega de las coronas a los que merezcan corona. Porque ahí van a ver, hermanos, ese día de entrega el Señor va a ser absolutamente justo. Imagínense que hay dos cristianos. Los dos cristianos recibieron al Señor, los dos cristianos entregaron su vida a Cristo, creyeron en su corazón, pero un cristiano siguió firme en la fe, continuó sirviendo al Señor en las pruebas, en las luchas, siguió amando y sirviendo al Señor. Fue bendición para los hermanos, fue un ejemplo de sumisión al Señor. Y este hermano
un día está frente al Señor y va a recibir su recompensa. El otro cristiano, después de haber recibido al Señor, siguió su vida como que si nada hubiera ocurrido. Los dos cristianos no van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por esa deuda. Pero me va a decir usted que el segundo cristiano va a tener la misma recompensa del primero. De acuerdo a la Biblia, no le estoy pidiendo su opinión. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice no. Cada uno va a ser recompensado de acuerdo a la obra que hizo. Entonces estamos hablando aquí de recompensas. Estamos hablando aquí de premios que Dios quiere darnos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él compró algo muchísimo más grande que simple salida del infierno. Él cumplió algo tan grande, tan inmenso, que nuestras mentes son tan pequeñas en entenderlo. Sin embargo, es tan cierto, porque es tan claro en la Escritura. Todo lo que está aquí, mis hermanos, debemos creerlo y tomarlo para nuestras vidas. Así que esta tarde quiero que en unos minutos, hermano, podríamos hacer un seminario de esto y pasar 3 días hablando, y no nos alcanzaría el tiempo. Mucho menos lo vamos a hacer en los siguientes 20 minutos. Pero quiero dejar una semilla sembrada de los privilegios que tenemos como cristianos, las posibilidades que tenemos de vivir una eternidad en grande. No simplemente no fui al infierno, porque la Biblia es clara que habrán hermanos que llegarán ese día hueliendo a infierno. Es decir, se salvaron, pero llegarán allá y no tienen nada eternamente. Y habrán otros cristianos que serán recibidos en alfombra roja y tendrán recompensas inmensas, que la Biblia habla de todo eso. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Qué tipo de cristiano quiere ser usted? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué tipo de obra está usted haciendo por el Señor? ¿Qué tipo de obra está usted viviendo? Porque no es lo que hablamos, es lo que hacemos. Olvídense lo que yo estoy diciendo aquí simplemente. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida? Eso es importante. Porque yo puedo mostrarles a ustedes algo, pero Dios conoce mi vida. Él es el único que sabe. Puede ser que yo llegue aquel día y no tenga nada. Y lo cual es un pensamiento terrible, creer que pasar la eternidad en esa condición. Entonces, esta tarde quiero que veamos algunas de las recompensas que Dios quiere que cada uno tenga de nosotros. Él dio su Hijo único para que usted tuviera todo el paquete de la salvación. Él dio lo más precioso que tenía para que usted goce de todo eso. ¿Qué tanto de eso usted va a gozar? Mis hermanos, Dios no le va a obligar a usted a algo que usted no quiere. Es decir, Dios le va a dar a usted exactamente lo que usted quiere. Si usted como cristiano anda buscando lo celestial, Dios le va a dar lo celestial. Pero si usted como cristiano vive terrenalmente, eso es lo que Dios le va a dar. Dios le va a dar exactamente lo que usted quiere. Nadie ese día va a decir, tú no eres justo. Dios va a decir, no, exactamente lo que tú viviste, eso es lo que vas a tener. Entonces vamos a ver algunas de las promesas de la Escritura, que cada vez que veo ese reloj vamos acercándonos más al tiempo de terminar, pero quiero dejarlos con algunas promesas, que el Señor quiere que nos apropiemos de ellas y vivamos para eso, sabiendo que Dios envió a su Hijo para darnos una salvación completa, un paquete completo de la salvación. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el día que el Señor venga, habrán cristianos que serán mencionados por nombre y tendrán el honor de ser confesados por Jesús delante del Padre y de sus ángeles? Y al mismo tiempo habrán cristianos que Jesús va a avergonzarse cuando ellos entren y no serán confesados delante del Padre y de sus ángeles. Pero no tiene que creerme a mí. Veamos lo que dice la Escritura. Vea por favor conmigo en el libro de Mateo capítulo 8. El Evangelio de Mateo. Vamos a empezar con el capítulo 10. Mateo capítulo 10 en el versículo 32. Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínense, tenemos aquí dos tipos de cristianos delante de la presencia del Señor. Tenemos los cristianos que cuando entren a la presencia de Dios, Jesús está sentado junto al Padre. El mismo Jesús se levantará de su trono y dirá: Padre, ¿te acuerdas que te he dicho de este hermano en la tierra? Ese que viene entrando ese es mi siervo, ese siempre me confesó, ese ha sido fiel a mí en mi obra, ese no desmayó en los momentos duros. Padre, donde yo esté, quiero que él esté. Y el Padre mismo confesará: ángeles, vean a ese hermano, ese es el que yo les decía. Y este hermano entrará en la presencia de Dios en carpeta roja, con todos los honores. Pero de acuerdo a esto, mis hermanos, habrán algunos que cuando entren el Señor los negará. Hermano, estamos hablando de cristianos. En este contexto no estamos hablando de personas que no reciben al Señor, estamos hablando de cristianos. Habrán otros que el Señor les negará y habrá vergüenza en la cara del Señor qué increíble. ¿Qué tipo de cristiano es usted, mi hermano? ¿Qué tipo oirá usted las palabras de buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay algunos que no son fieles en lo poco. ¿Usted cree que el Señor los va a exaltar delante del Padre? No. Pero aquellos que son fieles, aquellos cristianos que viven para el Señor, aquellos cristianos que cuando se burlan de ellos no dicen: no, yo no soy cristiano. Aquellos cristianos que cuando se burlan, tú joven, cuando escuchas burlas en la escuela, o tú, mi hermano, cuando se burlan del nombre del Señor en tu trabajo, ¿qué es lo que haces? Bueno, si no necesitas usar tu boca para negarlo, tu vida lo puede negar también. Pero confesando al Señor, diciendo la palabra del testimonio de quiénes somos, si lo confesamos delante de los hombres, Él dice: yo te confesaré delante del Padre. Esta es una promesa condicional que depende en nuestra fidelidad para con el Señor. Depende que nos mantengamos firmes, nos mantengamos estables en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene una mesa? Amén. La Biblia habla. Y vamos a probarlo con la Escritura. Dios tiene una mesa. ¿Sabe que en mi familia la mesa es quizás el lugar más que más me gusta de toda mi casa? Porque es donde yo paso tiempo con mi familia, donde les enseño, donde reímos, donde recordamos, donde la mesa es tan importante. Y yo le aconsejo a mi hermano: no desperdicie, apague la televisión y siéntese con sus hijos en la mesa. Enséñeles ahí, es tan importante. Dios mismo tiene una mesa. La pregunta es: ¿quiénes se van a sentar en la mesa del Señor? ¿Todo cristiano se va a sentar en la mesa del Señor ese día en la eternidad? La pregunta es: ¿qué dice la Biblia? Vamos a responderlo con la Biblia. Vea conmigo, por favor, en Mateo, ahí cerquita, en el capítulo 8, versículo 11. Dios envió a su Hijo para tener una familia grande. Y Él no hace excepción de personas. Él quiere que cada cristiano nacido de nuevo entre en su presencia. Por eso Él pagó un precio tan alto. Anoche hablábamos con los hermanos que el cielo mismo se fue en bancarrota cuando vino Jesús, porque Él es lo más precioso, lo más caro, lo más bello, lo más valioso del cielo. Y Dios lo dio por nosotros. Dio a su Hijo. Usted es amado, mi hermano, por Dios. El precio, cuando usted va a la tienda, ¿se ha fijado que tienen algo donde dice el precio? Usted va a comprar una camisa. ¿Qué es lo que mira usted? El ticket del precio. Hoy fuimos a comprar con mi esposa, fuimos a comprar un microwave. Y había unos caros. ¿Qué es lo que sabía? Ella veía el color, yo veía el precio. ¿Sabía usted que el precio que está colgando de usted es la sangre de Jesús? Inmenso el valor. Usted es muy valioso para Dios. Por eso es que Él quiere todo. Sin embargo, ¿cómo está usted respondiendo al amor de Dios? La mesa de Dios, ¿quién se va a sentar ahí? Dejemos que la Biblia responda,
Mateo 8, versículo 11, dice esto: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, hermano, ¿qué hacemos con ese versículo? Muchos hermanos, muchas personas, yo he oído que dicen: oh, no, estos son los que van al infierno. Mi hermano, no está hablando aquí de personas no convertidas a Cristo. Estos también son cristianos. El Señor tiene una mesa de compañerismo con su pueblo. Para eso dio a su Hijo, para engrandecer su familia. Hermanos que son como Jesús. Y dice ahí que estará Abraham. Imagínense esta reunión de hermanos. Tenemos a Abraham, tenemos a Noé. Van a estar estos hermanos. Va a estar el rey David sentado. ¿No le gustaría estar ahí? Y Noé, y Daniel, y Abel, Juan Bautista, Pablo el apóstol, Pedro, Santiago, Juan, todo esto reunidos en esta mesa. ¿Sabe que Dios tiene un lugar para usted ahí? La pregunta es: ¿va a entrar usted ahí? ¿Será usted contado como digno ese día de entrar y tomar lugar en esa mesa? Porque dice aquí en nuestra Biblia, que usted tiene en sus manos, que vendrán algunos que quizás verán por un hoyito: oh, yo pude estar ahí. El Señor me llamó, murió por mí. Lo oí aquel día, pero mi vida no habló de una manera que quería estar ahí. Imagínense cómo un cristiano puede perder recompensas que Dios ha preparado. Sin embargo, el corazón de Dios, Él quiere, hay una mesa, hay una silla ahí para usted, mi hermano. Hay un lugar para usted reservado. Jesús murió en la cruz, extendió sus brazos y lo dio todo para que usted entre ahí, porque Dios le ama y Dios quiere. Lo ve a usted tan valioso que dijo así: hijo, ve, rescátame a este hermano, rescátame, yo lo quiero aquí conmigo. Y Jesús vino y Él hizo su parte. Pero luego el hermano vivió su vida como que, no digamos una vida de pecado, no estamos hablando ni siquiera de vivir una vida de pecado, pero una vida sin importancia. Aquello que era valioso para Dios no fue valioso para Él. Anoche hablábamos que Dios ama a la iglesia, ama a su pueblo. ¿Ama usted también al pueblo de Dios? O usted, y poníamos el ejemplo con los hermanos, cuando usted va al cine, usted compra un ticket, se sienta y ve una película, ¿verdad? Usted es un espectador, termina la película y ¿qué hace? Se levanta y se va hasta la siguiente película que tal vez le gusta. Algunos cristianos tratamos la iglesia de esa manera. Venimos, sentamos, vemos el show hecho por algunos y luego nos vamos. Hermanos, ese no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia requiere que nuestros corazones se entrelacen los unos a los otros y cada uno de nosotros sea un reflejo del corazón de Dios. Yo he experimentado el amor de Dios muchas veces con hermanos que han venido a mí y me han bendecido con una palabra, me han bendecido con un ejemplo. Y yo he visto a Jesús en sus vidas y digo: oh Jesús, gracias por el ejemplo de este hermano. Hermanos que aman la obra, hermanos que viven para Dios. ¿Me va a decir usted que aquel día el Señor no va a premiar grandemente a estos hermanos que fueron fieles en lo poquito? Pero porque fueron fieles en lo poquito, serán puestos en altura. El reino de Dios, mis hermanos, es lo contrario a lo que nosotros pensamos. Si usted quiere ser grande allá, tiene que ser pequeño aquí. Si usted quiere tener bolsas eternas en el cielo, tiene que darlo todo acá. Si usted quiere ganarlo todo, tiene que perderlo todo acá. La matemática de Dios es diferente a la nuestra acá. Pero Dios está alzando un llamado. Es importante, mis hermanos, cómo vivimos. Estamos viviendo como cristianos la voluntad de Dios. Estamos viviendo como dice la Escritura, o estamos simplemente teniendo un cristianismo de domingos. Dios anda buscando un grupo de hombres y fuertes que estén dispuestos a darlo todo por su Hijo. Y el Señor engrandecerá y premiará grandemente a aquellos que le dan al Señor todo.
Dios busca tu corazón. Dios no quiere tu dinero. Dios no necesita tu dinero ni tu tiempo. Dios necesita y quiere tu corazón. Porque cuando Dios tiene tu corazón, lo tiene todo. Tu vida, tu tiempo, tu dinero. Dios quiere tu corazón, mi hermano. Él lo quiere todo. Y ser fiel en lo poco. Cuando somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. ¿Sabía usted que Cristo viene? Por cuestión de tiempo no vamos a leer más, pero voy a decirles las escrituras. Cristo viene a imponer un reino. Todo esto que usted ve se va a terminar. Todos estos reinos de la tierra van a pasar. Y Él viene a imponer un reino gobernado por los hermanos. ¿Sabía usted? Usted puede leer de eso, por ejemplo, en el libro de Daniel. Incluso Apocalipsis habla de eso. Una nueva administración de los hermanos. ¿Quiénes son los que van a gobernar con Cristo? ¿Cada cristiano nacido de nuevo? Absolutamente no, la palabra no dice eso. Pero va a haber un grupo de hermanos fieles, que fueron fieles en lo poquito aquí, entonces serán fieles allá. Pero si yo soy infiel aquí, ¿usted cree que Dios me va a dar naciones para gobernar cuando no puedo ni siquiera gobernar a mi familia? No, es importante que obedezcamos y seamos fieles a Dios en lo poquito, sea lo que sea. El Señor no ve números, mi hermano. El Señor mira fidelidad. ¿Sabía usted que Dios no nos llama a ser exitosos? Nos llama a ser fieles. Porque el éxito para un humano no necesariamente significa éxito para Dios. Dios quiere que seamos fieles a su palabra, en lo poquito que sea, y Él nos pondrá sobre lo mucho. Regresando entonces con el pasaje original que leímos, Apocalipsis 3, versículo 21. Quería terminar en esta misma parte. Apocalipsis 3, capítulo 20. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Esta es la cúspide de todos los premios que el Señor dará. La pregunta es, ¿lo quiere lo suficiente usted? Dice el Señor en su palabra, el que quiera seguirme. El Señor no va a obligar a nadie. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es bien simple. Cuando el Señor dijo eso, de las grandes multitudes, se fueron quedando unos poquitos. Porque a la gente le gustaba oír, le gustaba ver los milagros, le gustaba ver, pero cuando el Señor comenzó a hablar del costo de seguir a Jesús, esas multitudes se fueron haciendo poquitos. Siempre ha sido así, siempre será así. Lo importante es usted de esos poquitos que están dispuestos a vivir para Jesús. Mis hermanos, vale la pena vivir para Jesús. Vale la pena dedicar nuestras vidas a la obra del Señor, dar nuestro corazón, nuestra vida para el Señor, porque cuando usted pierde su vida en esta tierra por el Señor, la encontrará aquel día. La Biblia nos habla que hagamos bolsas eternas, que invirtamos en bolsas eternas, porque las bolsas que de este mundo tienen hoyo, usted lo pone y se termina. ¿Cuántas personas que en este momento están muriendo, cree usted que están pensando, debí haber dedicado más tiempo al trabajo? ¿Cuántos de los que están muriendo están diciendo, debí haber tomado más vacación, debí haber servido menos en la iglesia? Ninguno de ellos piensa así, porque todo se queda aquí. ¿Qué es lo único que nos podemos llevar para allá? Hay algunas cosas, mis hermanos, que pueden atravesar la eternidad. Todo se queda aquí, todo se queda. Pero hay unas pocas cosas que pueden atravesar el umbral de la muerte y podemos llevárnoslas para allá. Y Jesús habla de eso. Jesús habla ampliamente de eso, de las bolsas eternas. Cuando usted hace algo por la obra de Dios, cuando usted es fiel al Señor y a su obra, usted puede llevarse eso para la eternidad, porque eso será mencionado. ¿Sabía usted, mi hermano, que Dios escribe todas estas cosas? Incluso las conversaciones entre ustedes, de uno con el otro, ¿sabía usted que Dios las escribe? ¿Es esa mi opinión? No, hermano. Está en Malaquías, en el último libro de la Biblia. Antes, lo puede leer en su casa, antes de que termine el Nuevo Testamento y antes de que empiece el Nuevo Testamento, dice la Escritura que el Señor escucha
las conversaciones entre ustedes y que fueron escritas esas conversaciones en los libros de memoria del Señor. Incluso lo que hablamos está siendo escrito, y aquel día tendremos recompensa o no tendremos recompensa basado en nuestras obras. Mis hermanos, es tiempo de que los cristianos nos pongamos de pie y vivamos una vida en fuego por el Señor. No está bien vivir una vida tibia para el Señor. Es más, Apocalipsis dice, el Señor dice en su escritura, que si somos tibios, vamos a ser vomitados de su presencia. Es mejor ser frío o es mejor ser caliente, pero no tibio. Si usted se va a tomar un café, o se toma un frappuccino heladito, o se toma un café calientito, pero no quiere un café tibio, ¿verdad? Lo mismo el Señor. El Señor no quiere cristianos tibios, quiere cristianos en fuego por el Señor, que amen su obra, que amen su casa, que amen lo que ama el Señor. Muchas veces lo que es requerido es algo pequeño, mi hermano. No estamos hablando de supercristianismo, estamos hablando de cristianismo normal de las Escrituras, que es el único cristianismo que Dios reconoce. No estamos hablando de cristianismo anormal, estamos hablando qué dice la Biblia acerca de eso. Mis hermanos, Dios está extendiendo una invitación por medio de su palabra. No nos conformemos a vivir un cristianismo de domingo. Dios está llamando, está extendiendo una invitación para una mesa, sentarnos en su mesa, una entrada triunfal a su presencia, una entrada a la ciudad santa, un nombre nuevo, dice la Escritura, al que venciere. Los primeros 3 capítulos del Apocalipsis hay muchas promesas que empiezan con al que venciere, implicando a algunos que no van a vencer. Sin embargo, usted y yo, mi hermano, estamos llamados a vencer y estamos llamados a obtener lo que Dios quiere que obtengamos debido a la muerte de Jesús en el Calvario. No nos conformemos con un cristianismo de domingo, no nos conformemos con un cristianismo más o menos, no. Entremos con todo, mis hermanos. Dios anda buscando un ejército de hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo por el Señor. Eso debería darnos un sentido para levantarnos en la mañana. Esa es una razón para enfrentar nuestros días. Esa es una razón para enfrentar los insultos y las amenazas de la gente. ¿Sabía usted? Les decía a los hermanos anoche que en muchos lugares, en muchos países, están masacrando a los cristianos. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un privilegio en muchos lugares. Yo conocí a una persona de China. Esta persona nos contaba, venía de allá y nos decía, cuando los hermanos se reúnen, allá es prohibido el cristianismo. ¿Saben lo que tienen que hacer? Se reúnen 5 o 6 hermanos en una casa y van llegando uno por uno, a veces hasta por 2 horas de diferencia. Empiezan a llegar en la mañana, luego mediodía, en la tarde, disimuladamente, y en la noche, ¿sabe lo que hacen? Se van al cuarto más escondido y con una candelita empiezan a cantar suavecito, porque si los oyen, llegan a arrestarlos y a matarlos, a ponerlos en cárceles. Estos hermanos adoran al Señor con todo lo que tienen aún en esa condición. ¿Usted cree que Dios no va a ver eso y en el día final recompensar a estos hermanos porque lo dieron todo? Pero muchas veces nosotros lo tenemos, es tan fácil meternos en nuestro carro y venir, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque está lloviendo o la novela o el partido, qué sé yo. No, mi hermano, Dios quiere nuestro corazón. Seamos cristianos firmes, fuertes, demos nuestra vida por el Señor, y aquel día la encontraremos con regalos, la encontraremos con una sonrisa de Jesús, que le diga al Padre: Padre, este es el hermano del cual yo te decía, esta es la hermana del cual yo te hablaba, fiel conmigo, mira, me fue fiel en lo poco, dale todo, Padre. Y el Padre va a hacer lo que dice Jesús. Hermano, podemos cantar una canción de agradecimiento al Señor. Si usted ve en su himnario la 598 dice: en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puede entrar confiadamente ante ti. Vamos a darle gracias al Señor por su sacrificio esta tarde, mis hermanos. Vamos a cantarle con nuestro corazón y decirle: gracias por tu Hijo, gracias por el sacrificio y por esta oportunidad que nos das.
Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo dar canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Para eterna regalaste algo por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, Señor. Que cada persona aquí presente, Señor, obtenga todo aquello por lo cual tu Hijo murió en la cruz, Señor. Acompáñanos a nuestras casas esta tarde y enséñanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Si alguien aquí esta tarde nunca ha entregado su vida al Hijo de Dios, si usted quiere decir esta tarde, yo quiero darle la vida al príncipe de los príncipes, yo quiero entregarle la vida al Señor de los señores, yo creo que Él hizo eso por mí y quiero recibirlo, póngase de pie y habrán hermanos ahí que le indicarán lo que la Biblia dice. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo esta tarde, este es el tiempo. Dele su vida al Señor, vale la pena. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Si usted abre la puerta, entraré y cenaré contigo, Señor. Esta es la oportunidad. Si no, le damos gracias al Señor y vamos a darle al Señor un fuerte aplauso que Él lo merece. Dios le bendiga.